Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. El Señor me ha dado el otro día, mientras oraba en mi oficina para solicitarle que Dios me guiara mis pensamientos y mi corazón para el mensaje de hoy día, vino a mi corazón este suceso que acontece en un momento crucial del pueblo de Israel. Cuando hemos predicado, y hace algunos meses atrás el Señor me invitaba a hablar sobre los rasgos de la historia de Moisés, y vemos que Moisés vivió una vida diferente a todos los demás, una vida diferente a los normales de los judíos, de los israelitas, partiendo que se crió como un príncipe, que a los 40 años Dios lo comisiona y lo permite que él cometa un delito y tiene que huir de donde se había criado. Su pueblo, de su linaje, no lo acepta, y 40 años después, cuando él ya tenía 80, Dios lo comisiona a una gran tarea, que fue libertar al pueblo de Israel. Y la verdad es que cuando vamos avanzando en la historia y vamos mirando qué es lo que sucede, llega el minuto en que Dios hace todos los milagros y hace todas las señales a través de Moisés, y en algún minuto el corazón de Faraón y de los egipcios, a través de todas las señales que Dios le había dado, se ablanda y permite que este pueblo, que ya llevaba más de 400 años como esclavo, permite que salga de Egipto. Sin embargo, al salir de Egipto pasan varias cosas, varios sucesos. No porque Dios no tuviera el poder de salvarlos y llevarlos inmediatamente a la tierra que les había prometido, sino que también Dios quería probar, y lo dice Moisés antes de salir, la noche antes de salir de Egipto, dice que Dios los va a probar en el camino para ver su fidelidad. Y la verdad es que Dios prueba la fidelidad del pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel, este pueblo que es tan amado hasta el día de hoy, es tan amado por Dios, no fue fiel. Hemos examinado y todos conocemos el gran suceso de cuando van saliendo, llevan unas horas, un par de días caminando, saliendo de Egipto, el pueblo de Israel. La Biblia dice que salieron 600,000 hombres. ¿Por qué? Porque en esos tiempos el censo se censaba a los hombres. El pueblo judío por muchos siglos censó a los hombres y de ahí se sacaba una estadística. Y la Biblia nos habla de 600,000 hombres que salieron de Egipto. Y la verdad, considerando esos 600,000 hombres, más los niños, las mujeres y las personas que tenían menos de 31 años, porque eso era lo que se censaba, se calcula que de Egipto salieron casi 3 millones de personas, y que Dios liberó a casi 3 millones de personas que lo sacó de Egipto. Y su primer gran prueba es que tenían que pasar el mar, y Dios les abre el mar. Y su segunda gran prueba, cuando iban atravesando y ya estaban casi al otro lado, ve que viene Faraón y los egipcios a eliminar, y el pueblo nuevamente es probado, y nuevamente el pueblo se equivoca, reniega contra Dios, reniega contra Moisés, y aún así el amor de Dios permanece en el pueblo de Israel, los liberta, mata a sus enemigos en el mar se les viene encima y Dios los liberta. Y cuando están al otro lado, cambia la figura de los israelitas, y los israelitas, ¿qué sucede? Alaban a Dios, danzan, bendicen el nombre del Señor. Pero eso no pasó mucho tiempo, ¿no? Pues ese estado de cercanía con Dios no pasó mucho tiempo. ¿Por qué quiero partir con esta introducción del mensaje del Señor? Porque nuevamente cuando nos vemos y vemos la historia de Moisés y del pueblo de Israel, pasa un par de tiempo, un par de días, y están en medio del desierto. Ya estos casi 3 millones de personas están en medio del desierto,
Y una de las grandes problemas que iba a tener el pueblo de Israel es que en el desierto no había agua. Y para darle de agua a tantas personas, créanme que no había una fuente en medio del desierto. Por lo tanto, aquí nuevamente el pueblo de Israel se ve enfrentado a que se tiene que acercar al Señor. Y en los versos que aquí en mismo Éxodo, en el capítulo 17, ¿no es cierto? El primer suceso que nos cuenta a partir del verso 1 hasta el verso 7 es cuando el pueblo, ¿no es cierto?, de Israel emprende las jornadas, ¿no es cierto?, por el desierto y caminan, parten hacia el sur oriente del desierto de Refidim, y uno de los problemas que se enfrenta es que no había agua para que el pueblo bebiese. Y aquí es donde está el primer problema del pueblo de Israel. Dice el verso 12, si usted se va a Éxodo capítulo 17, verso 12, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y si seguimos leyendo, el verso 3 nos comenta y nos describe que el pueblo tuvo sed, murmuró. Y por favor vaya, y quizás vaya tomando en cuenta, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Ya habían visto que Dios los había liberado, y primero lo que hacen, altercan, o sea, discuten con Moisés. Segundo, tientan a Jehová y les dice, ¿para qué nos sacaste de Egipto si al menos ahí teníamos para beber? Y un tercer pecado que comete el pueblo de Israel, murmuró. Ahora, cuando leemos y escudriñamos bien la palabra del Señor, tenemos que entender, hermano querido, que la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento nos entrega enseñanza. ¿Por qué? Porque quizás hoy día nosotros no somos esclavos, no estamos bajo el yugo de esclavitud como estuvo Israel, pero hoy día tenemos el mismo contrincante, que es el diablo. Bueno, la historia nos habla, y del verso 3 en adelante, la historia nos habla, y Dios le ordena a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés lo único que hizo en 38 años, cuando el pueblo se iba en contra de él, lo criticaba, murmuraban en contra de él, Moisés clamaba a Jehová. Y si usted observa el verso 4, ya a esa altura, y que recién estaban saliendo de Egipto, Moisés dice, Señor, ¿qué haré con este pueblo? Incluso la falta de agua, el mismo verso 4 nos dice que un poco más y toman a Moisés y lo apedrean. Pero ahí es donde está la misericordia del Señor y donde está el poder de Dios. Dios nunca abandona a sus hijos. Dios nunca abandonó a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, verdadero y leal. Por favor, hermano querido, en esta mañana que usted está escuchando la palabra del Señor, nosotros tenemos a un Dios justo, a un Dios verdadero y más encima es leal. Porque a pesar de todas las transgresiones de Israel, le ordena Jehová a Moisés que se ponga delante del pueblo y que tome a los ancianos de Israel y que tome la vara y que golpee y sale agua. Dios promete, Dios cumple. Y continuamos y seguimos observando y llegamos al texto bíblico que hemos leído en esta mañana, esta guerra que se sostiene y que nos empieza a describir Éxodo capítulo 17 del verso 8 en adelante. Tenemos que, para los que
aún no tienen mucho conocimiento de la palabra del Señor, más de algún hermano nuevo. ¿Quién era Amalek? Fíjense que Amalek era un descendiente cercano de Esaú. ¿Quién era Esaú? Era el hermano de Jacob. ¿Quién era Jacob? Es de donde nace el pueblo de Israel. La Biblia nos habla en el Antiguo Testamento, sobre todo en Génesis, nos habla que de Jacob. Y hay un suceso, habían dos hermanos, uno se llamaba el primogénito, el hijo mayor se llamaba Esaú, y el hijo menor se llamaba Jacob. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Fíjese que Amalek era el nieto, por lo tanto era un descendiente directo de Esaú. Y con el suceso, hay un suceso que nos describe la Biblia en Génesis, ¿no es cierto?, en el capítulo 25, donde se encuentran estos dos hermanos. Y tenemos que recordarnos que en el Antiguo Testamento una de las cosas muy importantes en la tradición judía era la primogenitura. O sea, el hijo mayor obtenía la bendición de ser el primogénito. Es quien, entre muchas cosas, por ser el primogénito, heredaban muchas cosas. Primero, heredaban el patriarcado de la familia, el mando de la familia. Cuando el padre ya moría o se iba, el hijo mayor, el primogénito, una de las características, tomaba el mando y era un poquito mayor que los demás hermanos. Y los demás hermanos tenían que tenerle obediencia, tenían que respetarlo como su hermano mayor. Sin embargo, hay un suceso que nos habla en Génesis capítulo 25, a partir del verso 29, en que estaba Jacob y estaba cocinando, ¿no es cierto?, dice la Biblia, un potaje. Y cuando Esaú, su hermano mayor, venía del campo cansado, ve que Jacob está haciendo un plato de lenteja, un guisado de lenteja. Y cuando vio este guiso de lentejas rojas, porque así lo dice la Biblia, Jacob venía cansado, o sea, Esaú venía cansado, venía del campo, del trabajo, y además encima venía con hambre. Y Esaú le dice a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso, pues estoy muy cansado. Y la verdad es que ahí se genera una de las cosas que Jacob como característica tiene y tuvo en la historia, y es por eso que Dios permite que de ahí nazca el pueblo de Israel, fue su astucia. Fue un hombre astuto, un hombre inteligente, y sabía Jacob que era el hijo menor, entre comillas. ¿Por qué? Porque eran mayor y menor porque uno salió primero del vientre de la madre que el otro. Y la verdad es que ahí Jacob, en su astucia, le dice: yo te doy comida, pero véndeme tu primogenitura. Y aquí es donde está el problema. No es que Jacob haya actuado maliciosamente, sino que Dios permite, y aquí es donde está el texto, y debemos entender el texto porque queremos ir a lo que Dios nos va a hablar hoy día. Pero para entender esto, fíjense que Dios permite que Jacob tiente a Esaú para probar qué importante era para él ser el hijo mayor. Y si nos vamos al verso 32, estoy en Génesis capítulo 25, en el verso 32, entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Fíjese que este texto, el verso 32, es crucial cuando uno ha creído en Cristo y no le da la importancia y actúa carnalmente y no espiritualmente. Esaú nunca, y con estas palabras, cuando le dice era más importante un plato de lenteja
que la bendición, ¿sabe por qué? Porque ser el primogénito, recibir la bendición a la hora de la muerte de su padre, de ser el primogénito, no era tan solo los privilegios humanos que los demás hermanos tenían que respetarlo, que él se convertía en el patriarca de la familia, tenía que las responsabilidades sobre las mujeres, sino que Esaú nunca entendió que había una bendición espiritual sobre él de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le prometió siempre a los primogénitos bendecirlos para bendecir al resto. Si usted lee el Antiguo Testamento y nos vamos a Levítico, cuando habla Dios y establece que esto es antes que la ley, estamos hablando antes de la ley, Dios establece que dice que a través del primogénito Dios va a bendecir el resto de la familia. Y fíjese que la historia de la Biblia nos dice y nos habla que Dios establece esta jerarquía espiritual del primogénito. ¿Por qué? Porque el primogénito es quien va a bendecir al resto de la familia cuando el padre no existe. Pero para Esaú no era tan importante, porque el verso 32 de Génesis nos dice: entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. Habló como necio. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? O sea, si lo miramos en el carácter espiritual, fíjese que no amó la bendición que Dios le quería y le correspondía a él. Y Jacob siguió actuando. Y todo esto bajo la permisión del Señor. Dijo, júramelo en ese día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Cuando observamos este cuadro en Génesis, nos tenemos que dar cuenta y que de ahí en adelante, ¿por qué? Porque vemos el conflicto que al momento de que Jacob se está muriendo, su madre también queriendo a Jacob más que a Esaú, entre comillas, permite y hacen el complot. ¿Para qué? Para que Jacob, ya viejo, ciego, sin tener mucho raciocinio, le entrega la bendición. Y fíjese cómo Dios es un Dios justo. Dios le entrega ese mando a quien era el patriarca Jacob, y engañándolo a Jacob, a su padre, engañando a su padre, Jacob recibe su primogenitura. Y desde ahí se genera una rivalidad entre Saúl y Jacob. Y vemos la historia y podemos examinar Génesis, hermano querido, examinar todo lo que nos habla la palabra del Señor, y vemos que hay un conflicto. Esaú quiere matar a su hermano, lo persigue, después se enemistan, se persiguen, y Jacob llega al momento en que pide perdón y se arregla. Pero siempre existió este odio. Y pasaron las generaciones, y fíjese que la generación de Esaú, sus hijos, sus nietos, toda su parentela siempre odió a la parentela de Jacob. Siempre Esaú, en pocas palabras, la descendencia de Esaú aborreció a Israel. ¿Por qué? Porque con todo este acontecimiento que le he comentado, se transformó esta rivalidad. Cuando tenemos que irnos al mensaje que el Señor hoy día nos quiere entregar en el texto bíblico de esta guerra, ya sabemos que Amalek es el nieto de Esaú. Por lo tanto, Amalek, una de las cosas que quería, y de ahí donde viene el pueblo amalecita, que vemos que Saúl, David, Salomón siempre lucharon contra los amalecitas. ¿Por qué? Porque la descendencia de Saúl siempre odió a los israelitas. Entonces, cuando vemos el texto sagrado de esta mañana, esta guerra de Amalek, ¿no es cierto? El verso 8 dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel y Refidim. Y dijo Moisés a Josué, ¿sabe por qué? Porque aquí pasa un texto que la historia nos habla. Samuel lo comenta, nos habla aquí, una vez que salió el pueblo de Israel, Dios les dio de beber desde la peña. Aquí el pueblo, los más
fuertes, los hombres entre comillas de guerra, Josué, Moisés, iban por delante y en la retaguardia, acuérdese que un antecedente importante, eran más de 3 millones de personas que iban peregrinando por el desierto. Y siempre los más ancianos, los más débiles, se quedaron más atrás. Siempre en la caravana iban los más fuertes, con los más fuertes iban adelante. ¿Por qué? Porque si se enfrentaban a un enemigo, lo podían enfrentar. Pero fíjese que aquí la maldad de Amalek, y es la primera vez una vez que Israel sale de Egipto, el pueblo de Israel se enfrenta a una batalla. Hasta el momento, si usted lee Éxodo 14, capítulo 14, hasta ese momento Dios siempre había peleado por ellos, contra los egipcios, contra los amonitas, etc. Dios había. Pero ahora, a partir de este verso, de este capítulo, y si vemos que Dios deja al pueblo de Israel y Amalek, en vez de atacar a los que iban al principio, ataca a la retaguardia de Israel, a los más débiles, a los ancianos, y comete el error de atacar al pueblo de Dios. Entonces, cuando Moisés se da cuenta de esto, le da una orden a quien estaba al lado de él, que era Josué, y le dice: coge varones y sal a pelear contra Amalek. Pero aquí donde se agrega, ¿por qué? Porque a partir de aquí Dios no lucha por Israel, sino que los acompaña. ¿Por qué? Porque Dios quiere siempre, y escúcheme hermano, a través de la historia, Dios siempre quiere que nosotros tengamos fe en Él y que confiemos en Él. Y Moisés le da la instrucción a Josué, le dice: mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Por favor, verso 9 de lo que hemos leído. Aquí hay dos luchas, y aquí donde el Señor le quiere entregar la palabra de hoy día, a mí y a usted que me está escuchando. Aquí hay dos luchas importantes. Aquí no se termina la divinidad. ¿Sabe por qué? Porque hasta ese momento los israelitas dicen: no, a pesar que no hemos portado mal, Dios está con nosotros. Aquí entra la estrategia humana. Y fíjese que aquí por primera vez se menciona a Josué, que se convierte en el gran general o en el capitán de quien va a defender por muchos años. Incluso una vez entrando a la tierra prometida, acuérdese que Josué luchó 9 años para conquistar la tierra. 9 años Josué como general, como sucesor de Moisés, estando en la tierra prometida, lucha 9 años para conquistar la tierra. Entonces, cuando Dios le ordena en el verso 9, le dice que escoja varones y que él va a estar en la cumbre mirándolo, no porque tenía miedo de luchar Moisés, sino que aquí donde se establece el trato que Dios establece con Moisés, con Israel. Siempre, ¿y sabe cuál era el trato? Siempre que Israel clamara a Dios, Dios les iba a responder. ¿Por qué? Porque hasta ese momento Dios los había defendido, aunque los israelitas se fueran contra Dios, murmuraran contra Dios, murmuraran contra Moisés, Dios los defendía. Pero a partir de este minuto, en esta guerra con Amalek, Dios no iba a responder ni iba a proteger a Israel mientras Israel no clamara a Dios. Es por eso que Dios le ordena a Moisés, que por primera vez le ordena que vaya a luchar, que vaya a pelear, y que él lo va a estar observando de lejos, no mirando la batalla. ¿Sabe por qué? Porque en el hebreo original, el texto que hemos leído dice que sube a la cumbre con la vara de Dios, a clamar a Dios, a orar a Dios. Cuando observamos, y por favor, el verso 10 nos describe, dice: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Verso 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. O sea, Israel era vencido. Más cuando Moisés tenía las manos levantadas, Moisés
clamando a Dios, Israel ganaba la batalla, iba ganando la pelea. Pero como Moisés era hombre y se le bajaban los brazos, la Biblia dice en el verso 11, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, o sea, la batalla la iba ganando los amalecitas. Pero aquí, ¿dónde está la confianza en Dios? No es que Moisés estuviera con los brazos en alto, y aquí donde está la palabra de Dios. No es que yo haga un rito, que haga algo acostumbrado como una cábala. Y la verdad, de repente los cristianos, siendo cristianos, entramos en cábalas que son demoníacas, que son de brujería. No es que Moisés tuviera el poder de tener las manos levantadas y el pueblo de Israel vencía. No, es que cuando Moisés estaba con las manos levantadas, la Biblia nos exhorta y nos dice, Samuel y el apóstol Santiago dice que cuando Moisés estaba con las manos levantadas, no tan solo estaba con las manos, sino que estaba clamando a Dios por el pueblo. Y ahí donde estaba el secreto. Y la verdad, como Moisés era un hombre, se cansaba con las manos arriba. Y quizás el texto original nos enseña y nos dice que Moisés se cansaba de orar. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que el sol se puso. No era una oración de 2 minutos ni de 5 minutos, sino que era una oración ferviente, de profundidad. Cuando hablamos de aquellas manos alzadas, hablamos que Moisés continuaba la oración y que esa oración llegaban al trono de Dios. Por favor, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, en 1 Timoteo capítulo 2, verso 8, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y por favor, hermano querido, usted que me está escuchando, la palabra del Señor es aquí, más allá de la historia que Dios nos ha permitido contar en esta mañana, aquí donde va la palabra del Señor. Moisés no levantaba las manos y observaba si ganaba o perdía Israel. No, Moisés estaba clamando por el pueblo. Su gran peligro en ese instante era Amalek, el nieto de Esaú, que odiaba a Israel y lo único que quería destruir a Israel, y parte destruyendo y atacando a los más débiles. El diablo nunca va a atacar a un hombre poderoso o a una mujer poderosa. El diablo nunca va a atacar y nunca va a molestar a un hombre y a una mujer que están llenas de oración y llenos del Espíritu Santo. Siempre va a atacar a un débil en el espíritu, a uno que está desfalleciendo en el espíritu, a uno que se está apartando de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice en Timoteo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Y de repente, a través de la tradición, si no oro en la iglesia, si no oro de rodillas, no, dice la Biblia que mi clamor tiene que ser constante. A lo mejor estoy trabajando, estoy sentado, estoy cocinando. Usted tiene que estar orando, usted tiene que estar clamando. Sí, no estoy diciendo que si usted tiene el tiempo, se vaya a su habitación, se arrodilla al Señor, hágalo. Pero que no sea la excusa, que a lo mejor no puede ir a su habitación a arrodillarse de no clamar al Señor. Pero fíjese que la oración efectiva no es que yo pueda clamar y me presente así tal cual. Por favor, mire lo que dice Timoteo, el apóstol Pablo a Timoteo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Primera orden, que oren en todo lugar. Levantando, y por favor, no malentienda el texto, dice levantando manos santas. No quiere decir que usted ore así.
Cuando hablamos del concepto levantando manos santas, estamos hablando de un corazón limpio. Un corazón que no tiene rencores. Un corazón que no tiene enojos. Un corazón que no tiene rencillas. Cuando hablamos de levantar manos santas, estamos hablando de que yo tengo que levantar mi corazón, mi alma, mi cuerpo, sin rencillas, sin rencores. Segunda orden, tengo que orar en todo lugar con un corazón limpio, sin ira. ¿Cuántos oramos airados y pedimos justicia? Y nos olvidamos que el Señor nos dice que a sus hijos Él nos hará justicia. Amén. ¿Cuántas contiendas hay en nuestros hogares? ¿Cuántas contiendas hay en nuestras vidas? Por muchos años Dios me ha intentado hablarle a la iglesia. Y hermano querido, ¿cuántos vivimos en contienda tras contienda y no vivimos en paz? Que pelamos a este, que hablamos de este otro, que vivimos preocupados de la vida del hermano, de la hermana, de la vida de mi familia, de mi otra familia. Y mire lo que, para que mi oración sea efectiva, tiene que ser sin ira y sin contienda. Porque cuando lo hagamos así, a través del texto que hemos leído, no tenga duda que Dios nos va a dar la victoria. Mire, aquí hay dos contrastes. Hay dos poderes. Fíjese que Amalek representa el poder de la carne. Cuando la carne nos gobierna, cuando la carne nos dirige. Fíjese que el apóstol Pablo le dice a los hermanos Gálatas, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y perdóneme, hermano, que usted me está escuchando. Yo voy a ser muy honesto y voy a repetir lo que el Espíritu Santo nos habló el lunes a los voluntarios. Nos exhortó el Señor el lunes. Y su Espíritu Santo, oiga, la presencia en cada hogar fue tremenda. Los hermanos daban gloria a Dios, lloraban. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo nos habló y dijo, Cristo no es un juguete. El Cristo que usted ha creído no es un juguete. Que lo tomo, busco el beneficio, me entretengo, pido y después lo suelto. Y me olvido de él. Créame, Cristo no es un juguete. Dios nos habló el lunes y hoy día nos está hablando a nosotros. Cristo no es un juguete para buscarlo, tomarlo, para cuando tengo necesidad. Cristo tiene que ser mi vida. Cristo tiene que ser su vida. Cuando vemos el pasaje bíblico, Amalek representa la carne. Israel representa el espíritu. Y si vemos que los amalecitas estuvieron en la historia de Israel, ¿qué le pasó a Saúl? Saúl fue el primer rey que Dios ungió. Partió muy bien Saúl, pero terminó muy mal. Y justamente con los amalecitas, con los descendientes de Amalek, hizo batalla y Dios, ¿sabe que Dios le hizo? Y si usted lee Samuel capítulo 15, ahí vemos el gran error de Saúl. ¿Y sabe cuál fue el error de Saúl? Primero, que se agrandó y se quiso ponerse a nivel. ¿Por qué? Porque Dios estableció a través de Samuel que el rey siempre iba a ser Dios. Pero que iba a tener uno conforme a su corazón, que también iba a ser el rey de Israel por capricho de los israelitas, no porque Dios lo quisiera. Y Saúl se enalteció, se sintió grande. Y cuando Dios lo manda a destruir a los amalecitas, ¿qué hizo Saúl? Ganó la batalla, pero no obedeció. ¿Y qué hizo? Mató a todos los... y ganó la guerra, le ganó a los amalecitas.
Pero la ambición humana, y es lo que hoy día nosotros estamos viviendo como cristianos, la ambición humana es más importante que cualquier cosa que poder escuchar la palabra de Dios. Y a Saúl le pasó eso, ¿por qué? Porque cuando venció a los amalecitas, perdonó las ovejas, las vacas, y creyó hacerlo bien y tomó las vacas y las ovejas y se las sacrificó a Dios. Pero Dios conocía el corazón de Saúl, que no lo hacía por alabar a Dios. ¿Cuántos en este día están conectados? Y hermano querido, con mucha pena, lo dije el lunes también en los voluntarios, con mucha pena en nuestro culto privado había más de 160 personas conectadas y en las pantallas nosotros veíamos como muchos glorificaban a Dios, muchos estaban presentes en el culto, pero muchos estaban observando el celular, muchos estaban hablando con otra persona. ¿No hay un Dios que me está mirando? Amén. Fíjese que estos contrastes, cuando vemos, esto se transformó y el verso 16 que hemos leído se convirtió en una batalla de generación en generación. Dios le ordena a Saúl eliminar a los amalecitas. David también tuvo que luchar con los amalecitas. Salomón también. Y hasta el día de hoy día nosotros tenemos un contrincante. Pero hay uno que repele las tinieblas. Se llama Jesucristo. Hoy día yo y usted tenemos que vivir en luz. Y quizás no hemos entendido lo que significa vivir en luz. No entendemos lo que es vivir en luz. Por favor, cuando miramos el mensaje de lo que es vivir en luz, tenemos que recordar las palabras del apóstol Pablo. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Y no es que yo viva en el día o no, fíjese que está hablando espiritualmente. En un cristiano no pueden haber dobles personas, dobles personalidades, que un día en la iglesia me muestro así y en el otro día no me muestro así. Que en mi hogar soy una persona y en mi trabajo soy otra persona. Porque si no estamos en la noche, estamos en las tinieblas. Primera Tesalonicenses capítulo 5 nos dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El apóstol Pablo le está enseñando a los tesalonicenses. ¿Sabe por qué? Porque esto es tomarlo espiritualmente, hermano querido. ¿Sabe por qué? Porque frente a las cámaras, frente a un culto, mostramos nuestra mejor cara. Pero en esta mañana nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es mi verdadera cara? Porque siempre vivimos de apariencia. Aparento ser un buen cristiano, aparento ser un buen pastor, aparento hacer todo esto. Pero hay un Dios que me conoce hasta los tuétanos de mis huesos y conoce quién soy yo y quién es usted. Entonces, si usted es del día, si está en la luz de Cristo, la Biblia nos enseña y nos dice que tenemos que ser sobrios. Y para ser sobrio, ¿sabe lo que significa ser sobrio? Significa que tenemos que vestirnos con la coraza de la fe. Por favor, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Usted sabe que la palabra yelmo es
el casco. ¿Y el casco qué cubre? Cubre esta mente que maquina pensamientos. Entonces, cuando dice que nos tenemos que cubrir con la esperanza de salvación, en mi mente y en mi corazón tiene que estar latente la salvación de Cristo para mi vida. Que Dios te bendiga. Fíjese que somos de la luz, por lo tanto vamos a tener luchas. Porque donde hay oscuridad no hay lucha. Hay un texto muy famoso, pero de repente no lo hemos tomado en consideración. No lo hemos analizado bien. Despiértate, tú que duermes. Lo predicamos cuando estábamos en la calle, lo decíamos al mundo. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te iluminará Cristo. Pero en esta mañana, en este día, hermano, que estás escuchando la palabra de Dios, el Señor te lo dice a ti, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Amén. Entonces, cuando vivamos en luz, vamos a tener lucha. Pero hay uno que nos va a dar la victoria como se la dio a Israel. Cuando Moisés oraba y clamaba a Dios con sus manos arriba y tenía a Aarón y a Hur al lado, clamaba a Dios y Dios respondía. ¿Te podrá responder a ti en este día, hermano querido? Yo he visto varias peticiones de oración, pero tu oración es la primera. ¿Es constante? ¿Es con fe? Oye, yo me gozaba en la semana, han pasado cosas hermosas. El lunes Dios nos bendijo, el miércoles bendijo a las Dorcas con su presencia. Hermanos, en los diferentes días de la radio a las 10 de la noche, porque siempre estamos escuchando palabra de Dios. Dios nos ha bendecido a través de las hermanas, de los hermanos, de la juventud. El día viernes tuvimos un matrimonio muy joven que cantaron y alabaron y nos hablaron de la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué significa andar en luz? Es andar en victoria. Y la victoria no es suya. La victoria es de Cristo. Hay uno que intercede por nosotros. En esta guerra de Amalek hubo uno que intercedió por Israel, por los que estaban, por Josué y los que estaban guerreando en contra de Amalek. Había uno que estaba con las manos arriba y con la vara de Dios, clamando: Señor, bendice a Josué, cuídalo, que ganen esta batalla. Había uno que estaba intercediendo por el pueblo de Israel. Pero le cuento, hay uno superior. Amén. Como dice Hebreo, superior a Moisés. Y como lo dijo Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy día, para el creyente, usted, hermano querido, que está escuchando la palabra del Señor, cada uno de los que estamos como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, en los tiempos tenemos un Amalek, tenemos un enemigo que lucha en contra de nosotros, nos quiere derrotar, nos quiere ver abajo. Y fíjese que esta pandemia, la clausura de los templos, ha derrotado a muchos. Pero el remanente fiel siempre va a estar ahí, porque Dios es verdadero. Amén. Que la gloria sea siempre para Dios. El apóstol Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí
y yo al mundo. Tenemos un enemigo hoy día que está contra nosotros, pero hay uno más grande. Y por favor, hermano querido, tú que estás escuchando la palabra del Señor, yo no sé cuántas familias hay en esta mañana, pero para usted, hermano querido, el Amalek que lo está tratando de destruir, el Amalek que está guerreando, en esta mañana es destruido por Cristo el Señor. La virtud de la sangre de Cristo lava, limpia. Si hay enfermedad, Dios la sana. Si hay problemas, Dios la bendice. Si hay depresiones, Dios la saca. Si hay tristeza, Dios la derrota. Pero lo único que quiere Dios no es esa pasividad ni esa indiferencia que las redes sociales nos ha consumido. Sí, tenemos la facilidad de poder comunicarnos, de tener, pero hay iglesias que no tienen los medios, hay iglesias que no tienen la tecnología. Por eso la iglesia de Rancagua se tiene que sentir bendecida, que todos los días, si usted quiere escuchar palabras de Dios, tiene palabras de Dios. Pero no espere que lo vamos a estar consolando a cada rato, que le vamos a estar diciendo, no, aquí y allá. No, usted tiene que levantarse como se levantó Moisés, clamar a Dios. ¿Por qué? Porque hay uno que está a la diestra de Dios Padre, con su brazo en alto, intercediendo por mí, por usted. Y ese se llama Cristo el Señor. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Fíjese que esta palabra es para valientes. Esta palabra es para gente que le cree a Dios y que a pesar de todo va a ser triunfante con Cristo. Por lo tanto, levántate de tu sillón, levántate de donde estés. Y aunque te digan, ya se volvió loco, y aunque estés en tu casa, Dios se merece la gloria, se merece la honra. Gloria a Dios, Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano querido, necesitamos, y para que usted se mantenga en pie, necesita al intercesor ante Dios, y que esté en su vida, y que esté en su corazón. Basta de quejarnos. No estoy pidiendo que no pida la oración, pero usted se tiene que levantar como se levantó Josué. Y me imagino que Josué estaba en la batalla y cuando iban perdiendo miraban hacia el monte y veían que Moisés estaba con los brazos en alto. Hoy día usted al único que tiene que mirar es a Cristo. Amén. Porque Cristo siempre va a estar atento a su clamor. Amén. Pero para eso tiene que tener fe. Amén. Son los dos resultados que puede tener hoy día. Los que quieren victoria, Amén. levanten su mano, ahí por fe. Amén, Señor. Y los que quieran seguir derrotados, vaya a hacer las cosas que tiene que hacer en la casa. Pero si quiere ser victorioso, Amén. levante la mano en fe. Amén. Y obtenga la victoria que Israel obtuvo. Hoy día tenemos uno superior a Moisés. Es nuestro Señor Jesucristo. Él intercede por mí y por usted. Amén. Que Dios le bendiga. Para Dios honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén, Señor.